verde. La línea roja es la comisión de la que estamos hablando, que se supone que es la estructura que abriga al equipo. Es decir, necesitamos una estructura con representantes políticos y con capacidad de decisión para posibles decisiones que hubiera que tomar a determinados niveles. Entonces, os estoy hablando ahora mismo de la primera estructura, que es la Comisión Municipal de Maltrato Infantil, y a continuación voy a pasar a hablaros de la segunda estructura, que es el equipo municipal de maltrato infantil, que realmente es el que más nos puede interesar por el ámbito y el contexto en el que nos encontramos. Así que dejamos el esquema de la Comisión Municipal de Maltrato Infantil y pasamos al esquema del equipo municipal de maltrato infantil. Como veis, como decía al comienzo de mi intervención, en el centro siguen estando los menores, o casi mejor que los menores, la familia en su conjunto, y en cada uno de los vértices vuelven a estar cada uno de los sistemas de protección social. Aquí, como veis, lo que varía es quién compone el equipo. Entonces, este equipo está compuesto, quién asiste a las reuniones. Estas reuniones de coordinación se celebran bimensualmente y de manera estratégica. Cada sesión se celebra en un sitio, es decir, una se hace en el hospital, otra se hace en la sede de educación. ¿Por qué? Porque, mira, simbólicamente hay una manera de implicar y de responsabilizar a cada una de las partes que forman parte de este equipo. Entonces, bueno, ahí tenéis en el gráfico quién forma parte de este equipo, que es el que trabaja de manera bimensual, porque es el momento en el que nos reunimos, si bien los canales de comunicación están continuamente abiertos, es decir, teléfonos, correo electrónico, etcétera. Entonces, bueno, os leo. De Servicios Sociales e Igualdad estaría el equipo de intervención familiar, el equipo de tratamiento familiar y una representante del Centro Municipal de Información a la Mujer. Desde el sistema judicial, el fiscal jefe nos asignó a la fiscal de género de la sección territorial de Úbeda. Decir que aquí la participación en las reuniones no suele producirse, pero es cierto que ella dejó la puerta abierta para que si había que hacer alguna consulta la hiciéramos. Por las fuerzas de seguridad tenemos a un agente de la policía local que concretamente forma parte de este equipo de maltrato infantil, forma parte de del equipo y comisión de asentismo y de la comisión de violencia de género. Es decir, la misma gente de la policía local está integrada en las tres comisiones, con lo cual la verdad es que se cruzan y se manejan datos interesantes. Luego está el inspector de la Policía Nacional y un sargento primero de la Guardia Civil. Desde educación tenemos al coordinador del EOE y, por último, desde salud tenemos a una pediatra de atención primaria, tenemos a la jefa de servicio de pediatría del hospital y al coordinador y la trabajadora social del equipo de salud mental. ¿De acuerdo? Cuando planteo la comunicación, la organización me insiste en que explique quién forman parte de este equipo y comisión, que es lo que acabamos de ver, pero también le interesa cómo trabaja. Entonces, de forma sintética, elabora un gráfico similar al que venimos viendo y os explico, mira. Es un supuesto práctico de una familia que podamos ver concretamente, una familia que hemos visto en el equipo municipal de maltrato infantil. En el centro hay un genograma solamente de la familia nuclear, compuesto por dos hijas, y como veis aparece segmentado lo que es el pentágono. Bueno, pues la información que aparece es cuando nosotros empezamos a trabajar con esta familia en una sesión, en una reunión de equipo, la información que aparece alrededor es la información que se aporta desde cada uno de los sistemas o subsistemas de protección social. En este caso concretamente, el Centro de la Mujer aportó información psicológica sobre esta mujer que forma parte de la unidad familiar. Desde lo que es servicios sociales, fue un caso que pues entró en comunitario y se produjo una derivación al equipo. Se aportó información sobre la dinámica familiar, cómo está el domicilio, etcétera. Desde la fiscalía ya os digo que nos cuesta más y normalmente no asiste, por eso aparece en blanco. Policía local y nacional, a falta de pan, bueno, son tortas. Como no está la fiscalía, bueno, pues a través de la policía local y concretamente policía nacional, pues nos llega información que nos puede suplir en parte la de la Fiscalía. Entonces, en este caso concretamente, había una orden de alejamiento, había unas medidas legales. Bueno, pues esa información la aportaron desde Policía Local y Nacional. Desde el equipo de orientación educativa, el coordinador lo que hace es que se pone en contacto con los distintos centros y en este caso concretamente la información que aportó a la reunión del equipo fue la percepción que existía de la hija de las dos niñas en el medio escolar. Y por último, desde salud, concretamente, aportan información de la historia ginecológica de esta mujer porque era importante en ese momento en el que estaba la familia, y nos aportan también información del tratamiento médico que tomaba el cónyuge, ¿vale? Con esto prácticamente la comunicación habría acabado, pero sí que creo que no me cedo de tiempo, voy relativamente bien. Sí que quería acabar. No sé, no.
no sé si está quedando claro, pero mirad, yo es que siempre he sido muy obediente y entonces, bueno, pues estoy obedeciendo. Entonces, mirad, lo que sí espero es que por favor que haya quedado claro. Si quedan dudas, estoy a vuestra entera disposición, podéis poner en contacto conmigo cuando queráis. Y sí que quería acabar con una reflexión, no totalmente que forme parte de lo que acabamos de ver, pero creo que el foro apropiado. Yo haría una pregunta y es la siguiente. ¿Qué lugar ocupa la intervención familiar en servicios sociales comunitarios en las políticas de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social? Os haría esa pregunta. Yo, por un lado, veo que el Servicio de Acción e Inserción Social está centrado en la dependencia, está centrado en la inmigración, pero realmente si analizáramos el orden del día de los últimos 5 o 10 años, la intervención familiar no aparece prácticamente nunca. Por otro lado, tenemos un servicio de prevención y apoyo a la familia que se centra en lo que es la coordinación de la ayuda económica a familia. Es decir, a la ayuda económica a familia se les da, se convierten como en eje de intervención, priorizando el recurso sobre la intervención, pero bueno, por lo menos ahí, quieras que no, alguna mirada hay por parte de la Consejería a lo que es la intervención familiar en servicios sociales comunitarios. Mirad, hace un año, en el 2009, en un encuentro provincial de servicios sociales comunitarios, yo presenté una comunicación que era Servicios Sociales Comunitarios, zaguán y desván de la intervención familiar. ¿Por qué? Porque si cogiéramos el símil de la casa, los servicios sociales comunitarios son el zaguán, es decir, todo entra por ahí. Pero la cosa no se queda ahí, sino que además son desván. Es decir, cuando las familias van y vienen, hay muchas veces que acaban en servicios sociales comunitarios. Desde aquí, con esta última reflexión, lo que quiero es invitar a la Consejería a que reflexione sobre la necesidad de reivindicar un espacio y de visibilizar la intervención familiar en servicios sociales comunitarios. Estoy totalmente de acuerdo con lo de los equipos, con el tratamiento que se les da, pero desde mi doble condición como coordinador del equipo de tratamiento familiar y del equipo de intervención familiar, pido que de la Consejería se visualice y por favor se le dé salida a esa situación, porque ahora la intervención familiar en comunitario está en tierra de nadie. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti también. Muchas gracias. José Ángel, continúa, por favor. ¿Me cambio ahí o no hace falta? No sé, está más cómodo. Me da igual, me da igual. Estoy aquí bien. A ver, PowerPoint. Esto. Muchas gracias. Esto me da pañalina. Hasta 22, ¿vale? Hasta 22. Hasta el 22. Y vamos mal, ¿eh? 7 minutos nada más. Son 12. Bueno, buenos días a todas y a todos. Soy José Ángel, como ha dicho Rosmary, trabajador social del equipo de tratamiento familiar de Alcalá de Guadaira. Cuando nos planteamos el equipo de tratamiento familiar presentar algo como experiencia nuestra en este taller que pudiera ser útil a los compañeros, pensamos en la cosa, en la experiencia que más útil nos ha resultado a nosotros, que ha sido el propio trabajo en equipo y la propia evolución que el equipo ha tenido como tal. Robándole el símil a Manuel, no todos han sido gozos en el equipo de tratamiento familiar, ha habido muchas sombras, entonces queríamos traer la experiencia de las grandes sombras que hemos tenido en el equipo, las soluciones y estrategias que hemos buscado para intentar solucionarlas y cómo ha afectado eso a la familia y al tratamiento que hacíamos con las familias, ¿no? El equipo de tratamiento familiar, digamos que está un poco el mapa general de lo que quiero hablaros. Pasó por unos inicios con un determinado funcionamiento muy centrado en lo multidisciplinar, más en lo multidisciplinar que en lo interdisciplinar. A la vista de los resultados que ese tipo de funcionamiento daba, se produjo un malestar importante en el equipo, entre los miembros del equipo, y planteamos unas alternativas hasta llegar a la situación actual, ¿vale? La idea es que es haceros ver cómo ese determinado funcionamiento del equipo multidisciplinar en principio, ahora más interdisciplinar, ha ido influyendo en la atención a las familias a nivel cualitativo en cuanto a el tratamiento y qué es lo que hacíamos, y más a nivel cuantitativo en cuanto a los resultados que íbamos obteniendo, ¿no?
¿Cómo era el funcionamiento en los inicios? El equipo de tratamiento familiar de Alcalá, desde los comienzos, ha contado con 4 profesionales, 3 disciplinas: psicólogo, trabajador social y educador, ¿vale? Y desde que se derivaron las primeras familias hemos estado muy centrados, o nos centrábamos mucho en quién hacía las cosas, en las funciones de los profesionales. Tirábamos mucho de lo normativo, del manual, de lo importante era quién hacía, no qué es lo que teníamos que hacer, cómo lo teníamos que hacer, que también, ¿no? Pero era muy importante y teníamos amplísimos, como pongo aquí, unos amplísimos debates centrados en las funciones de cada uno, ¿no? ¿Quién hace qué? Por poner un ejemplo, yo podía tener el trabajador social con el educador, no iba a decir 1 hora de discusión, pero sí un amplio tiempo de discusión sobre quién organizaba, quién se encargaba de trabajar la organización de la familia, la organización económica. Si era yo, si era él, si él era el que tenía que hacerlo en el domicilio, si yo en casa. O sea, podíamos estar discutiendo eso muchísimo. ¿Quién hacía qué? Repito. Y mientras la familia se iba organizando. ¿Cómo se traducía eso a nivel cualitativo en la atención que prestábamos a la familia? Pues reflexionado en general, yo creo que había un debate muy centrado en estar pendientes unos de otros y poco en la reflexión hacia lo que estaba pasando en la familia. Reflexionábamos muy poco sobre qué hacíamos y cómo lo hacíamos. El trabajo era parcelado. Recuerdo que las valoraciones, yo necesitaba como trabajador social mi entrevista profesional para hacer una valoración social. El educador necesitaba su entrevista con la familia para hacer una valoración educativa. El psicólogo su entrevista. Entonces acabábamos teniendo mínimo 2, 3 entrevistas de cada profesional con la familia, y luego sí, lo poníamos en común, elaborábamos nuestros planes de mejora, objetivos con la familia, pero el efecto era, lógicamente, que el tratamiento era igualmente parcelado. Había un tratamiento social, un tratamiento psicológico, un tratamiento educativo en los inicios. No estaba integrado. Era, como digo, y repito, un tratamiento multidisciplinar radical. Esto se traducía en que la familia repetía mucha información, veía a profesionales distintos, nos percibían como profesionales distintos que trabajábamos según qué parcelas con ellos, no nos percibían como un equipo integrado que trabajábamos con la unidad familiar. ¿El resultado cuál era? Pues que las valoraciones eran larguísimas y el tratamiento, larguísimas y costosas, se alargaban en el tiempo. Aumentaban los abandonos de la familia, había un alto índice de abandono y también había un alto índice de objetivos que no se cumplían. Evidentemente, como se ha dicho aquí, los comienzos del equipo de tratamiento familiar no está exento de los comienzos de la implantación de los equipos en general en los servicios sociales comunitarios, y por lo tanto había otras variables que estaban influyendo en eso, no solo el equipo y cómo concebía el trabajo, sino la propia implantación del equipo, de los equipos de tratamiento familiar, la derivación que se hizo de muchas familias, como ha dicho Juan Antonio, todas juntas, la cronicidad de las primeras familias que se derivaban, etcétera, etcétera, etcétera. Fruto de todo esto, esta manera de funcionar y las consecuencias que tenía, provocó en el equipo un gran malestar. Había falta de confianza, como pone aquí, inseguridades y miedo, insatisfacción, tensión e incomodidad, competitividad, había una competitividad por el estatus dentro del equipo, dificultades para reconocer tus limitaciones y sobre todo para reconocer lo positivo que tenían los compañeros y las potencialidades. Esto de lo positivo es importante decirlo porque, bueno, en medio de esta tragedia griega que estoy dibujando, pues había también cosas positivas, ¿no? Había necesidad de cambiar aquello, había sentido del humor, nos reíamos de nosotros mismos, yo creo que eso es muy importante, porque llegaba un momento en que nos dábamos cuenta del absurdo a que estábamos llegando, ¿no? Y sobre todo había optimismo y ganas de mejorar aquello, optimismo en cuanto a que veíamos que el horizonte tenía que ser distinto, ¿no?